trompeta en la Biblia, pues era el instrumento con que todo el pueblo, todo, eran alertados sobre cualquier cosa. Se sonaba la trompeta tenía diferentes sonidos para cada cosa. Entonces el pueblo debía saber, y sobre todo un ejército, cuál es el sonido de que la trompeta está dando para saber el movimiento que se tiene que hacer. ¿Ves? No tenían celulares, sino algo que llegara lejos, era pues el sonido. Y una trompeta, pues el sonido se proyecta. Y entonces era el instrumento de alerta por antonomasia, pues el sonar de la trompeta. Por eso en Apocalipsis aparecen las trompetas que suenan. Entonces detengámonos, escuchemos el sonar de la trompeta. Esas palabras, esas trompetas tienen que ver con lo que la palabra de Dios nos anticipa. Es el sonido de la palabra de Dios que nos advierte. Eso es el sonido de la palabra de Dios que nos dice cómo debemos movernos en una situación dada. Así que es muy pertinente para lo que quiero enseñar hoy. Ok. Coloqué aquí de nuevo la bufanda. No voy a volver a contar la historia de la bufanda porque ya la he contado 2 veces. No quiero hacerlo 3 veces. Pero bueno, ahí está, ya usted sabe lo que eso representa. Nadie ahorita en ninguna parte creo que ignora lo que representa la bandera, ¿no? Es el símbolo de los gays, del movimiento homosexual. ¿Okay? Entonces, yo debo nuevamente, la semana pasada hice una apología de un mensaje anterior, ¿no? Donde dijeron que yo había comparado a cierto personaje con Jesucristo. Lejos de mí eso, yo ya se los expliqué la semana pasada. Y otra vez surgen, es normal, ¿no? Porque hay un auditorio muy diverso. Nunca se mira desde ningún lado, hermanos. Siempre tenemos un punto de vista. Es imposible que alguien mire desde ningún lado. ¿Cuántos de ustedes miran desde ningún lado? Ninguno. Todos miran desde algún lado. Y esa imagen se usa para, todos tenemos un punto de vista respecto a cualquier cosa, ¿no? Lo importante es que como cristianos tengamos el punto de vista de Dios. Si tenemos un punto de vista diferente y aparte al punto de vista de Dios, estamos en graves problemas, como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, pues se comentó de que yo era intolerante. Yo era una persona intolerante hacia los gays. Lejos de mí el entrar en el grupo de los homofóbicos, ¿no? En ningún momento yo me catalogo como homofóbico aún antes de ser cristiano. Antes de llegar a los pies de Cristo era radicalmente homofóbico, ¿no? Muy homofóbico. Antes de ser cristiano. Después de ser cristiano, tengo que admitirlo, que lo que traía antes de creer en Cristo no me había deshecho de muchas cosas de las que tenía antes de creer en Cristo. Y una de ellas era la homofobia. Entonces sí,
antes de creer en Cristo, de conocer la verdad de Dios y después de conocer la verdad de Dios, era homofóbico, hasta que comprendí las cosas tremendas de las que me habla la Escritura, y entonces dejé de ser homofóbico junto con muchas otras conductas que no debían estar en mi vida. Así que si yo enseño sobre lo que dice la Biblia de la conducta homosexual o gay, ni la Biblia es homofóbica, ni yo soy homofóbico por enseñarlo, ¿no? Así que si me metió en el saco de los homofóbicos, usted tiene todo el derecho de hacerlo, pero juzga mi corazón, que Dios lo conoce, más nadie. Usted no lo conoce, solo Dios lo conoce. Y por eso yo solamente en cuanto a lo que hay en el corazón, eso se lo dejo a Dios. Yo no juzgo el corazón de nadie, solo puedo emitir una opinión sobre los hechos o las obras que alguien hace. Y aun si alguien hace una buena obra o mala obra, yo no conozco las motivaciones profundas que llevaron a esa persona a reaccionar así, porque podría igualmente estar cometiendo un grave error. Dios no quiere que nosotros andemos juzgando ni prejuzgando a nadie. Entonces, quiero nuevamente hacer apología de mi enseñanza en este púlpito, porque este púlpito es sagrado y es para predicar la palabra de Dios, no los criterios humanos. Ok. Bueno, he venido enseñando sobre lo que la Biblia dice de esto, ¿no? De la conducta homosexual, de esa forma de actuar, pues esa conducta, vamos a decirle conducta, porque es una conducta. Entonces, ¿cómo reaccionaremos cuando pues hay algo que se llama la agenda gay? ¿Dónde? Ya les quiero mostrar mucho, porque algo interesante, la agenda. Repita conmigo esa palabra, agenda. Agenda es un bosquejo de los puntos que se deben seguir en una reunión, vamos a decir, en un proyecto, en un accionar, ¿no? Cuando se lleva a cabo un plan de acción, se coordina ese plan de acción, o más bien se apuntan, ¿no? Para ir, este lo vamos a lograr primero, este lo vamos a lograr después, este lo vamos a lograr de tercero, este de cuarto, este de quinto. Entonces, una agenda es los pasos a seguir para lograr un objetivo final. Entonces, hay una agenda donde se elaboró, donde se planificó, donde en qué instancia se llevó a cabo esa agenda para empezarla a ejecutar. Esto es importante meditarlo y pensarlo, ¿no? Porque en breve tiempo, muy breve tiempo, hermanos, yo tengo 66 años y en muy breve tiempo he podido analizar que el avance de la agenda gay es descomunal. O sea, entraron en los medios de comunicación masivas de cabo a rabo. No hay un programa en la televisión, por cable o por internet. Todo
los medios de comunicación masiva han sido penetrados literalmente. Todas las empresas transnacionales del entretenimiento han sido penetrados literalmente. Entonces, como hay una agenda y hubo un avance extraordinario en tan poco tiempo, y les hablo de estas cosas porque no se pudo haber planificado en la base, abajo. No. Tuvo que haberse planificado en la cúspide, porque se está desplazando de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque las leyes, las legislaciones, todo lo que es la parte de entretenimiento, como en cualquiera de las manifestaciones que la conozcamos, todos los medios impresos, audio y audiovisuales están en una campaña intensa. Todo el marketing de grandes empresas están incorporando en la proyección de sus productos la agenda. Entonces, hermanos, esto no es cualquier cosa. Y es mi opinión, ¿no? La mía, la de Kenneth Saunders, que pandemia, vacuna y agenda gay forman parte de lo mismo. Son cosas que de alcance global, que surgieron ¡pum!, en un momento histórico dado y comenzaron un desarrollo y no lo van a soltar porque tienen un objetivo. Y eso se llama, voy a tocar ese tema en otra oportunidad, la gran apostasía, el gran distanciamiento y alejamiento radical y profundo que se va a presentar en el género humano. Si el género humano se apartó de Dios desde Génesis, cuando pecó, ha evolucionado hasta un punto, y el momento histórico del final de la historia de la humanidad, tal y como nos lo revela la Biblia, es extremadamente crítico en cuanto a su oposición a Dios. ¿Ve? Al punto de que esto está muy bien diseñado, muy bien planificado, porque pretende crear, generar una humanidad que cuando aparezca el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hombre malvado que va a pretender gobernar sobre la humanidad en un único gobierno global, ya la humanidad esté bien acomodada y bien definida, porque el hombre que está allí es el anticristo. Entonces tienen que ir acomodando una sociedad anticristiana. Así que la persecución va a ser brava, fuerte. Desde las mismas leyes que se promulgan en las naciones. Diciendo estas cosas,
tenemos que tener muy claro y entienda, tenemos que tener muy claro cuál es el calibre que debe poseer la iglesia para estos últimos tiempos de apostasía generalizada previa a la aparición del anticristo. Porque van a ser tiempos, si en la historia de la iglesia sufrió persecución fuerte, pues en estos últimos días ya es una cosa abierta desde todos los ángulos y tenemos que estar percatados de qué calibre de iglesia es la que va a poder enfrentar esa realidad, ¿no es? Por eso es que nos estamos preparando como una iglesia entregada y dedicada a la oración. Nos estamos preparando como una iglesia entregada y dedicada a la santidad, a una vida apartada para Dios. Por eso nos estamos entregando a un movimiento y tenemos la agenda de Dios. Oración, santidad, llenura del Espíritu Santo y evangelización. Porque tenemos un propósito en este mundo que es totalmente innegociable. Innegociable. ¿Ok? Muy bien. Entonces, debemos estar claros en eso, ¿no? Pero entonces debemos ser una iglesia que también conozca muy bien la realidad en la que nos estamos moviendo para saber cómo debemos movernos. Porque yo sé que hay mucha iglesia en el mundo que es iglesia de oración, que es iglesia de santidad, que es iglesia de evangelización, que es iglesia llena del Espíritu Santo, pero no saben qué realidad y en qué mundo se mueve, y por lo tanto la acción queda de iglesias hacia adentro y no de iglesias hacia afuera. Y muy buena es la intención, pero entonces tenemos que obligatoriamente estar al día en la realidad en la que está nuestro mundo para hacer respuesta a esa realidad. ¿Ok? Y pues ya estamos claros con eso. Ahora, ¿cómo reaccionaríamos entonces? ¿O cómo reaccionamos? ¿O cómo vamos a reaccionar ante esta agenda? Específicamente la de los gays, que hay otras agendas paralelas que tienen el mismo propósito de establecer una sociedad que va a recibir al anticristo. Pero esta es una de sus partes, porque el diablo es homosexual, hermano. ¿Ah? Sí, él es de todo. Él es de todo. Y también homosexual, pues. O sea, eso no es nada nuevo. A mí me llamó la atención y hay muchos elementos donde esto aparece, que Mel Gibson haya dibujado al diablo o lo haya puesto en la película La Pasión de Cristo, y no se sabía si el diablo era mujer o hombre, ¿no? Una confusión de género. Porque el diablo es así. El diablo es mentiroso, es engañador, es homicida. Entonces son características propias de él. Y como mentiroso, como homicida, como engañador, como príncipe de este mundo que es, pues él sabe, él se presenta como ángel de luz, pero lo que es un bicho horrible y espantoso a los ojos del que todo lo ve. ¿Okay? Entonces, hay una canción que refleja, yo la mencioné, conseguí la letra, es un poco larga, ¿oyó? Pero es bueno que yo voy a leer la letra. Entonces, esta la canta el coro de la ciudad de San Francisco, y el director del coro hace una introducción antes de cantar esto en sus presentaciones públicas, muy interesante, pero no puedo
dedicarme a eso. Simplemente voy a leer la canción porque ahí él expresa todo y expresa muy claramente esta agenda y sobre todo en cuanto a los hijos y sobre todo los hijos de los cristianos, ¿no? Es una canción dirigida a los cristianos y yo se las quiero bueno, hermanos, nos están cantando. Nos hemos ganado el canto de los pecadores. Eso es bueno. Vamos a verlo con buenos ojos. Han decidido elevar, construir y cantar para nosotros, hermanos. Dice así: ¿crees que somos pecadores? Luchas contra nuestros derechos. Dices que todos llevamos vidas que no puedes respetar. Por eso estás asustado. Presuponen que estamos asustados, hermano. Diga conmigo, no estamos asustados, ni en lo más mínimo, porque sabemos en quién hemos creído, ¿verdad? Pero estás asustado. Piensas que corromperemos a tus hijos si nuestra agenda no se controla. Es gracioso. Solo por esta vez tú te tienes que reconvertir. O sea, tenemos que reconvertirnos porque no estamos convertidos o mal convertidos. Convertiremos a tus hijos. Sucede poco a poco en el silencio y sutilmente. Y apenas lo notarás. Jugueticos como estos para los hijos. ¿Ve? Y apenas lo notarás. Pues puedes mantenerlos alejados de la discoteca, advertir sobre San Francisco, que bueno, allá en California, la perdición, ¿no? Advertirles sobre San Francisco, haz que usen pantalones plisados. No nos importa. Convertiremos a tus hijos. Los haremos tolerantes y justos. Fíjate bien, los haremos tolerantes y justos. Nuestros hijos, instruidos por nosotros, son intolerantes e injustos. Ya estamos catalogados. Es importante. Es importante. ¿Ves? Somos intolerantes e injustos. Ellos van a convertirlos en tolerantes y justos. Justo como te preocupaba, ellos cambiarán su grupo de amigos. No aprobarás a dónde van por la noche a las protestas. Y estarás disgustado, tan asqueroso. Cuando comiencen a encontrar cosas en línea, online, que has mantenido lejos de su vida, como información. ¿Adivina qué? Todavía estarás bien, porque hay más. Convertiremos a tus hijos alcanzando a todos y cada uno. Realmente no hay escapatoria. Porque incluso a la abuela le gusta RuPaul. No sé quién es RuPaul. Debe ser un cantante o un personaje gay. A la abuela, a las más viejitas, a las más conservadoras, ¿no? Y el mundo se está volviendo más amable. La generación Z es más gay que Grindr. No sé quién es Grindr. ¿Ah? Grindr. Una aplicación. Ok,
más gay que Grindr, pero la aplicación que es gay, ¿o qué? Ok, para poder conseguir pareja. Ok, está bien, tienen todo el derecho de tener su aplicación para buscar sus parejas, pues, ¿no? Entonces, la generación Z es más gay que Grindr. Aprende a amar. Aprende a estar de moda. Ni amamos, ni estamos de moda, hermano. Enfréntate a tu destino. Fíjate bien cómo nos cantan, ¿no? Convertiremos a tus hijos. Alguien tiene que enseñarles a no odiar. O sea, nosotros los enseñamos a odiarlos a ellos, supongo, ¿no? Y a odiar. Esto es muy importante, hermano. Mírenme, porque es que hay muchos evangélicos llenos de odio, llenos de mucho odio. Y sobre todo hoy día, con la agenda gay, mire, yo buscando información, ¿no? Vi el video, pero no lo pulsé, porque no tenía tiempo de pulsar, ¿no? Entonces, el video, Daniel, ¿cómo andamos por allá? Con las imágenes y con un videíto que tengo por allí. Entonces, el video decía abajo: pastor pisotea la bandera gay en una entrevista televisiva. Entonces parece que, supongo, si leí bien, entonces el video trata de un pastor evangélico que en una entrevista de televisión a vista de cantidades y de miles de personas se para y pisotea pues la bandera gay. ¿No ves? Entonces, sí, hermano, hay odio en la iglesia y hay mucha homofobia en la iglesia. ¿Lo ves? Entonces, caramba, le daremos a ellos pie para tener razón. Les enseñaremos a no odiar. Ese pastor le está dando la razón a ellos. Venimos por tus hijos, venimos por ellos, venimos por sus hijos, venimos por ellos, venimos por ellos, venimos por sus hijos, por sus hijos. Este es el coro. Pam, 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 pam. Sus hijos se preocuparán por la equidad y la justicia para los demás. Fíjese bien, ellos son los que van a enseñar a nuestros hijos a preocuparse por la justicia, por la justicia y por la equidad, son sinónimos, para los demás. Querrán decir para ellos. Sus hijos trabajarán para convertir, o sea, no solamente los quieren convertir, sino que los van a trabajar. Al convertirse, están usando las mismas estrategias de Jesús de Nazaret. Nosotros nos convertimos y empezamos a predicar para que los demás se conviertan. Ellos van a convertir a nuestros hijos y los van a hacer convertidores. ¿Ves? Convertidores de más gay, porque tiene que haber muchos gay, más gay. Tienen que convertirse a la condición gay. La canción es para nosotros. Nos fue dedicada, hermano. Todas sus hermanas y hermanos, ¿verdad? Sus hijos trabajarán para convertir a todas sus hermanos y hermanos. No sé si son los hermanos de la iglesia o sus hermanos de sangre, pues.
Entonces, pronto estaremos casi seguros, menos mal que todavía no están seguros, pero ellos estarán casi seguros de que sus hijos comenzarán a convertirlo a usted, padre o demás gente. La agenda gay vuelve a casa, la agenda gay está aquí, pero no tienes que preocuparte porque no hay nada de malo en estar a nuestro lado. La agenda gay sube a bordo rápidamente porque el mundo siempre necesita un poco más de orgullo. La agenda gay, el orgullo gay, pues. Vamos, prueba un poco de orgullo. Nos están invitando, hermano, a probar la cosa, ¿no? Prueba un poco de orgullo. Convertiremos a tus hijos. Entonces nos volveremos hacia ti. Renunciar al miedo interior. Tenemos un miedo interior, hermano, al que debemos renunciar. Renunciar al miedo interior es liberador, como nunca supiste. Ese miedo interior, pues, eso por eso es que dice Ariel que estamos asustados, ¿no? No, yo no estoy asustado. Ni ustedes tienen que estar asustados. En lo absoluto. ¿Eh? Ese miedo interior del que debemos es liberador, pues cuando nos liberemos, cuando renunciemos a ese miedo, entonces nosotros cuando vamos a ministrar liberación de poderes demoníacos, lo primero en que orientamos a una persona poseída de demonios es a la renuncia. Renuncia a las cosas que le dieron lugar al enemigo, ¿verdad? Nosotros debemos renunciar a todo aquello que no le da lugar a ellos. Sí, esta canción es como para hacerle un análisis, pero yo no voy a hacer eso, yo simplemente la voy a leer y toco las partes más importantes. Entonces, ve a ver San Francisco, ve y enciende esa discoteca. Olvidarás que alguna vez estuviste molesto. No, yo no estoy molesto, ni estamos molestos. Entonces olvidarás que alguna vez estuviste molesto. Convertiremos a tus hijos y te convertiremos en un aliado. Nos haremos aliados de ti. Nos haremos aliados de ti. Desde luego, cuando nosotros nos convertamos a ellos, ellos van a ser nuestros aliados cuando nosotros seamos aliados a ellos. Ya yo les he dicho que esta bufanda, porque esta una bufanda la conseguí en una reunión ecuménica de puros cristianos de diferentes confesiones, y yo creía que era la huipala andina y resulta que era la bandera gay, hasta que me lo dijeron algunos hermanos, se me acercaron y me dijeron: pastor, ¿usted sabe lo que lleva el cuello? Sí, la huipala andina de los indios de andinos. No, usted lleva en su cuello la bandera gay. Pero ¿cómo? Si estoy en una reunión de todos los cristianos, de todas partes, de todas las confesiones, luteranos, presbiterianos, anglicanos, metodistas, bautistas, pentecostales, nazarenos, todas las convenciones, católicos también habían, todo. Y yo le dije: pero si estamos en una reunión cristiana, bueno, ¿y cuál es el problema, pastor? No hay ningún problema. Hay ahora iglesias gay, hay una iglesia bautista en Estados Unidos, debe ser muy renombrada, que es gay. Hay pastores gay, ¿ve? Incluso yo les he dicho, porque al estar en Chile yo me enteré que el pastor de la iglesia luterana en Chile, de la iglesia más antigua, de los pioneros al evangelizar a Chile, el pastor de esa iglesia muy representativa y muy emblemática del evangelio en Chile es gay. Y en Chile, así como en otros países de Latinoamérica, ya en las escuelas se enseña todo. Y ya tuvimos cerca de nosotros de unas personas que están en Chile, que nos cuentan una experiencia, ya la conté, no la voy a repetir. ¿Ve? De cómo un niño de primaria, no sé, que entró al colegio como varón, pues decidió cambiarse y ahora es niña,
no es niño. Entonces se cambió el nombre, no me acuerdo, alguien por aquí conoce bien el caso, pero yo no me acuerdo bien cuál era el nombre anterior y cuál es el nombre que tiene ahora. Entonces un amiguito de él, que es precisamente pariente del conocido del que hablamos, dijo: mamá, yo no puedo llamarlo con un nombre de mujer porque yo lo conocí a él desde siempre con nombre de varón, ¿cómo lo voy a hacer? No puedo. Y cuando lo veo vestida de niñas, para mí él es mi amigo varón. Entonces su mamá le advierte: pues va a tener que llamarlo con el nombre que ahora tiene, pues si no nos podemos meter en un lío. Ok, muy bien, hermano, discúlpenme. Entonces voy a pasar brevemente, muy brevemente, por las escrituras, mientras, no sé, las imágenes y el video, nada que ver todavía. ¿Faltan cuántos? Bueno, ahí están algunas imágenes, ¿no? Bancada evangélica en retroceso, eso se supone pues que, no sé, representa la Biblia o algo. Entonces la bancada evangélica en retroceso, aquí tenemos pues, eso es la marcha del orgullo gay, ya las presentamos esta imagen. Aquí está Cristo sobre la cruz muriendo por todos los pecados del ser humano, pero como Jesucristo también es homosexual, pues en el lugar donde se llevó a cabo la redención del mundo es el mejor lugar para que Satanás promueva su agenda. Entonces ahí aparece Jesús pues besando a esto es pues un gay, no sé qué emblema tiene. ¿Ah? Bueno, ¿acá? Ah, ok. Pensé que había escuchado un nombre, que alguno de ustedes los conocía. Era amigo suyo. Entonces ahí está pues la cruz siendo lamida con esa forma de lamer, usted sabe, ¿no? Bastante lasciva. Ok, yo le quiero mostrar todas estas cosas. Aquí está otra vez Jesús, ¿no? Y pues ahí están. O sea, fíjense bien, nosotros somos claves en su agenda. ¿Ok? Sí, pero hermanita, ahorita no puedo porque llevo todo un hilo. Después me lo pasa. Hay muchísima información y elementos. Me lo pasas luego. En otra predicación sí, pero imagínate, no puedo recibir toda la información porque me aparto de. Sí, está bien. Después los mostramos. Aquí están, vienen por nuestros hijos. Ya está más claro que el cristal, ¿no? Bueno, esto me lo entregó, esto es un juguetico. Yo vi también un video donde aparece un niño jugando en el piso con muchos de estos. Tiene muchos alrededor de él. Es intencional ese video para mostrar que muchos niños están ya jugando con esto. Pues esto me lo entregó un hermano cristiano y su hija lo comparte conmigo. ¿No? Y me dice: mira este jueguito y tal. Y entonces yo le empecé a jugar con ella y todavía no me había percatado que estaba en la bandera gay. Es como un osito, mire, es un osito. ¿Lo ve? Que es como un osito. Quitan sus orejitas, quitan sus manitos, su cabeza y su cuerpito. Un osito de esos de niño, pero, ve, con la bandera gay. Vamos por tus hijos. Ahora, yo les quiero mostrar cómo debemos reaccionar, hermano, y le pregunto esto: ¿será capaz el ser humano de amar realmente con un amor incondicional? No, el ser humano no puede amar con amor incondicional. El amor condicional depende de que la otra persona se comporte de cierta manera para brindar ese amor. Yo te amo con la condición de que tú no te comportes así. Entonces, porque si te comportas así no te amo. Es un amor condicional, ¿no? El amor incondicional no depende de condición alguna para que la otra persona merezca dicho amor o sea amada. O sea, yo la voy a amar a pesar de que no lo merezca.
porque no tengo que tener una condición para amarla o esperar cierta conducta o cierta aprobación de mi parte para yo amarlo. No, el amor incondicional no es ese. El amor incondicional ama aunque la otra persona no merezca ese amor y tenga todas las conductas que me impedirían amarlo. ¿Ve? Entonces, el amor de Dios, el amor incondicional de Dios aparece en muchas enseñanzas de la Biblia. Muchas enseñanzas de la Biblia. Veamos algunas enseñanzas de la Biblia donde se nos habla de ese amor incondicional. Hermanos, porque tenemos que saber cómo movernos con esto y con todo lo demás que se nos viene encima. ¿Ok? Por favor. El amor incondicional de Dios se enseña en muchas partes de la Escritura, pero yo voy a tomar solo algunas. Voy a comenzar con el amor incondicional de Dios en las enseñanzas del Señor Jesús. Y leo esta porción de los labios del mismísimo Jesús. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, ¿verdad? Que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Entonces él menciona a judíos y a gentiles. Sed pues sobrios, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces aquí hay una directriz clara del Señor Jesucristo a sus discípulos de cómo deben comportarse con sus enemigos. Deben comportarse con sus enemigos como Dios se comporta con los que son enemigos de Él. ¿Cómo Dios se comporta con los que son enemigos de Él? Bueno, vamos a empezar. Simplemente voy a dar unos tips sobre lo que Jesús ha dicho aquí. Amar al enemigo es un absoluto insoportable para el hombre natural, o sea, el no cristiano. Es insoportable porque Jesús dice: oye, ama a tu enemigo. Está por encima de sus fuerzas amar al enemigo y choca contra su concepto del bien y del mal. El concepto de bien y del mal que tiene el que no conoce a Dios. Esto es insoportable. Amar al enemigo, insoportable. No, es insoportable. Pero más importante aún que el amor al enemigo fíjese bien, escuche esto. Pero más importante aún que el amor al enemigo aparezca también al hombre sometido a la ley como un pecado contra la ley. Y estoy hablando del Antiguo Testamento. Los que se ciñen a la ley del Antiguo Testamento, eso es pecado contra la ley de Dios, amar al enemigo. ¿Ve? La ley exige separarse del enemigo y condenarlo. Sin embargo, Jesús toma en sus manos la ley de Dios y la interpreta y dice: lo que Dios quiere en sus leyes es que se venza al enemigo, es que se venza al enemigo amándole. La única forma de vencer al enemigo, hermano, es amándole. Repita eso 3 veces conmigo: amándole, amándole, amándole. En el Nuevo Testamento el enemigo es siempre aquel que se pone en nuestra contra. Jesús no cuenta
con que sus discípulos puedan ser enemigos de nadie. Jesús no cuenta que sus discípulos puedan ser enemigos de nadie. Levante su mano contigo. Yo no soy enemigo de nadie. Puedo tener muchos enemigos, pero yo no soy enemigo de nadie. Está fuerte, ya estamos entrando en la dura y hermosa, maravillosa y linda palabra de Jesús, donde realmente sí encontramos cómo debemos accionar, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, entonces ya lo dije, siempre el enemigo está contra nosotros, pero el enemigo debe recibir el mismo amor que recibe el hermano. Oye, si saludas al que te saluda, si amas al que te ama, si amas a tu hermano, ¿qué haces de más? Y esa palabra la podemos interpretar, ¿qué haces de extraordinario? Si amas al que te ama. No hacen así los publicanos, no hacen así también el resto de las naciones de la tierra. Eso lo hace todo el mundo. Entonces, ¿qué haces tú de extraordinario si amas al que te ama? Nada. Estoy en el mismo bojote que el otro, no marco ninguna diferencia. Pero tú estás llamado a lo extraordinario. Levanta su mano conmigo y diga: yo soy extraordinario. No soy como los demás. La actuación del discípulo está determinada por lo que Jesús obra en él. ¿En cuántos de nosotros está obrando Jesús de Nazaret? Amén. Por eso el amor del discípulo solo tiene una fuente. Y esa fuente se llama Jesús de Nazaret. La voluntad de Jesús es la fuente de nuestro amor. El amor no debe mirar si es correspondido o no. Sino que el amor debe buscar a quien lo necesita. El amor nunca mira si me corresponden a mi amor o no me corresponden a mi amor. Este amor del que estamos hablando, que es el amor de Dios. No anda buscando correspondencia, sino que anda buscando justamente al que necesita ser amado. Anda buscando al que necesita ser amado. ¿Y quién tiene más necesidad de amor que aquel que vive sin él? Lleno de odio. ¿Quién puede requerir más el amor? ¿Quién puede requerir más del amor de Dios que está en mí que mi enemigo? ¿Dónde es enaltecido el amor más admirablemente que en medio del enemigo? ¿Cómo actúa este amor, hermano? Jesús lo dice. Bendecid a los que os maldicen. Entonces, ¿cómo actúa este amor? Jesús lo dice: bendiciendo, haciendo el bien, orando sin condiciones, sin acepción de personas.
Si tu enemigo, Pablo dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? Dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Igual que cuando un hermano se encuentra junto a otro hermano en la necesidad de él, entonces le venda las heridas, le alivia sus dolores. Así también nuestro amor al enemigo. ¿En qué lugar del mundo hay más necesidad? Hay más necesidad o hay una necesidad más profunda, donde hay mayores heridas y sufrimientos que en nuestro enemigo. ¿Dónde es más necesario y oportuno hacer el bien con este amor que en nuestro enemigo? Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es lo máximo, hermano. Lo máximo. En la oración nos ponemos al lado del enemigo, estamos con él, junto a él, en favor de él, delante de Dios. Jesús no nos promete que el enemigo al que amamos, bendecimos y le hacemos el bien, no nos maltratará y nos dejará de perseguir. Jesús no promete eso. Le hacemos el bien, oramos por él y hacemos lo que tenemos que hacer y él nos seguirá odiando y persiguiendo. Ajá. Sí, lo seguirá haciendo, pero tampoco aquí podrá perjudicarnos. No nos perjudica, hermano. Ni vencernos. Si damos el último paso hacia Él, en una oración sincera, ahí está nuestro enemigo. Entonces, en esa oración sincera recogemos su necesidad, su pobreza, no material, sino espiritual, su culpa y su extravío. Y nos presentamos ante Dios pidiéndole a Él. Pidiéndole a Dios por Él. El amor a los enemigos lleva al discípulo por un camino. Lleva a los discípulos por el camino de la cruz. Hacia la comunión con el crucificado. Toda ofensa del enemigo solo servirá para unirnos más a Dios y a Él. Toda persecución solo contribuirá a que el enemigo esté más cerca de la reconciliación con Dios y que el amor parezca o aparezca invencible. El amor de Dios es invencible. El amor de Dios es invencible. Nuestro amor al enemigo es invencible.
mientras más nos esforzamos en seguir ese camino del crucificado, tanto más invencible continúa nuestro amor, tanto más superaremos el odio de nuestro enemigo. Porque lo que interviene no es nuestro propio amor, sino el amor de Jesucristo, que caminó hacia la cruz por sus enemigos y rogó en la cruz por ellos. Aplauda al Señor. Esto es extraordinario, hermano. Es extraordinario. Dios hace brillar su sol sobre justos e injustos. No se trata solo del sol y la lluvia natural que desciende sobre el bueno y el malo, sino también del sol de justicia, que es Jesucristo mismo, y la lluvia de la palabra divina que revela la gracia del Padre celestial hacia los pecadores. El amor perfecto es indiviso. Es obra de Dios. Sol y lluvia son sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Es metáfora del amor de Dios. Nos enseña que su amor está igual, de igual manera, sobre buenos y sobre malos. Es incondicional. El imperativo a ser perfectos como Dios es perfecto, que con eso termina Jesús: sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿En qué consiste? En amar como Dios ama. Imagínense la perfección de Dios. Mire dónde se coloca. En su amor. ¿Qué le parece esa enseñanza de Jesús? ¿Cuántos dicen amén a esta enseñanza de Jesús? Haga así. No, ¿cómo? Haga así, haga así. Eso es amén. Amén en el lenguaje gestual de sordo. ¿Vamos a amar a nuestros enemigos? El amor incondicional. Yo podría detenerme en Jesús, wow, tantas veces. ¿Ah? Tantas veces. Wow, hermano. ¿Por qué hay tanto de Jesús? Dígame la parábola del hijo pródigo. Ahí, pero una enseñanza tan tremenda. ¿A quién le dirige Jesús la parábola del hijo? ¿De dónde? ¿Que quite qué? No, lo quiero dejar ahí. No, lo quiero dejar ahí, hermano. Es deliberado que esté ahí. Es deliberado que esté ahí. Yo quiero que eso esté ahí porque yo sé por qué lo hago. Yo sé que eso nos causa repulsión. Yo sé que nos causa asco. Yo sé que es una porquería. Ok, hermano, está bien. Por la conciencia que les puede estar molestando a muchos acá, quítame esa imagen. Es muy fuerte. Por amor a ti, hermano. Te entiendo, yo te entiendo. Yo te entiendo lo que sientes. Porque yo también lo sentí. Y cuando las veo, se me revuelve todo por dentro de igual manera.
Gracias. Eso es signo de algo muy bueno. Pero también tenemos que aprender a reaccionar, porque eso es solamente una foto. Nos vamos a tener que enfrentar con los seres humanos reales. No solamente imágenes, sino seres humanos reales que están ante nosotros. El amor incondicional de Dios en las enseñanzas del apóstol Juan. Vamos rapidito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué hicimos de bueno los hombres y las mujeres de este mundo para merecer que Dios nos amara de esta manera y entregara a su Hijo por nosotros? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos para merecer ese amor de Dios? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hice yo? ¿Qué hizo alguien para merecerlo? Y sigue diciendo Juan, primera de Juan 4, 9 al 10, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Diga conmigo: Él me amó primero a mí y luego yo le amé a Él. ¿Cuándo nos amó Dios primero? ¿Cuándo nos amó Dios primero? ¿Cuándo nos amó Dios primero? ¿Antes de que nosotros pecáramos o después que pecamos? Las dos. Dios amó a Adán antes de que pecara y lo siguió amando igualito después que pecó, hermano. El amor de Dios hacia nosotros es incondicional, por eso nosotros lo amamos a Él. De la misma manera, incondicionalmente, hermanos. Y aquí tengo que citar un soneto que me impactó cuando lo leí. Ya lo he leído en muchas oportunidades y también con los líderes en una reunión hace poco. Es de Santa Teresita. Dice así, en cuanto a su amor hacia Dios. Porque ella ama a Dios porque Dios la amó primero a ella. Entonces ella, cuando expresa su amor hacia Dios, dice así: no me mueve mi Dios, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor. Y de tal manera que, aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Esta es mi hermana, claramente entendida en lo que estamos enseñando aquí. El apóstol Juan nos enseña diciendo: el que no ama, ¿no qué? No ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor.
hermanos queridos. Dios ama porque es su naturaleza. Él no puede dejar de amar. Él no puede ir en contra de lo que Él es. Y nos ha enseñado a amar como Él ama. Ustedes ya saben por dónde voy, ¿verdad? Voy a finalizar con las enseñanzas del apóstol Pablo. Porque vamos a las enseñanzas del apóstol Pablo, hermano. El tema central de la carta de Pablo a los romanos es la justicia de Dios. Podemos delinear el argumento de la carta que él escribe a la iglesia de Roma de esta manera: Dios es justo a pesar de que todos los seres humanos son pecadores. Dios es justo y tengo aquí la cita, pero no las puedo mencionar porque estoy apuradito. Dios es justo a pesar de que no castiga, sino que perdona a los pecadores. Dios es justo a pesar de que los creyentes puede que no vivan completamente de acuerdo a su justicia. Dios es justo a pesar de que los creyentes sufren y se demora la redención final, o sea, la venida de Cristo. Dios es justo a pesar de que muchos judíos no creen. Por la gran misericordia de Dios, por la gran misericordia de Dios y su perfecta justicia, es que los cristianos deben vivir conforme a esa justicia. Eso está en la última parte de la carta. Pablo reflexiona acerca del ser humano dominado por el pecado e incapaz de servir, de salvarse por su propio esfuerzo. Afirma que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado y que solo Dios puede salvar a los pecadores, y lo hace por pura gracia, o sea, inmerecidamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación ni se gana ni se merece, solo se recibe como un regalo del amor incondicional de Dios. Aplauda si está entendiendo la profundidad del amor de Dios en las Sagradas Escrituras. Pablo plantea que el ser humano está separado de Dios por causa del pecado. El hombre está en enemistad con Dios y su ira se revela contra los impíos por su iniquidad. Y eso lo estudiamos ya en Romanos 1, 18 al 32. La revelación paralela de la justicia de Dios y la revelación de la ira de Dios desde el cielo. Ya lo estudiamos. Estudiamos cómo los hombres rechazan a Dios y los entrega entonces Dios a su mismo pecado. Tanto judíos como gentiles, ninguno hace lo correcto delante de Dios. En Romanos no es justo ni a uno, hermanos. En Romanos leemos lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros, los judíos, mejores que ellos, los gentiles? En ninguna manera. Ya que hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y a los que están bajo la ley, es decir, a los judíos, les dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley tiene un solo objetivo: que todos queden bajo el juicio de Dios por ser pecadores. Pero a Pablo, a partir del 3:21 en adelante, que ya lo vamos a leer, retoma lo dicho en Romanos 1, 16 y 18. ¿Qué dice Pablo en Romanos 1, 16 y 18? Antes de empezar a desarrollar cómo es que la ira de Dios se revela sobre el ser humano, y muy particularmente sobre ese problema de la homosexualidad. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. ¿Y qué más dice? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe en todo aquel pues que cree, al judío primeramente y también al gentil. Entonces Pablo, después que habla de que eso es la justicia de Dios,
Entonces describe la maldad de los hombres en el texto que estudiamos el domingo pasado. Y lo retoma a partir del 3:21 y se los leo. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su gracia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Pasar por alto los pecados. Y sigue más adelante en 5, 6 al 8 y dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, diga conmigo, cuando aún éramos débiles. Repítalo de nuevo, cuando aún éramos débiles. Y en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor en eso. Siendo pecadores, Cristo murió. Siendo pecadores, Cristo murió. Es imposible que Dios nos ame después que dejamos de pecar. ¿Cuándo? Dime cuándo dejarás de pecar tú. Te apuesto que pecaste ayer, aunque sea con un pensamiento. ¿Con cuánto has pecado después que te convertiste? ¿Ah? ¿Y Dios te sigue amando? ¿Y te sigue amando igualito? Si dices que no has entendido el mensaje del Evangelio. No has entendido el mensaje del Evangelio. Ok, termino con esto. Por otro lado, en Efesios, Pablo nos enseña: pero Dios, que es rico en misericordia. Efesios 2, 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ves? En un mandamiento concluyente, Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, hermanos, Pablo aquí toma lo que Jesús nos enseñó en cuanto a amar a quien no se lo merece. Tú no merecías el amor de Dios, yo tampoco. Nosotros amamos con el amor de Dios, no con nuestro amor. ¿A dónde vamos a llegar amando con nuestro amor? Un amor egoísta, un amor hipócrita, un amor. Yo quiero que retomemos esto de Efesios, porque inmediatamente que Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo introduce una conjunción adversativa y dice: pero
Debemos amar como Dios ama. Pero, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, como dice por allá en Romanos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, vacías, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que no se dejen engañar. Sí, Dios ama a los homosexuales y los perdonó y pueden seguir siendo homosexuales. Yo me convertí a Cristo como homosexual y ahora estoy en la iglesia y estoy normal como homosexual. Yo era un mujeriego, me convertí a Cristo como mujeriego, pero sigo siendo mi mujeriego. Yo era mentiroso parejo y ahora me convierto a Cristo y puedo seguir mintiendo parejo. No sabéis pues que no os hagáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es hablar aún de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz todo lo manifiesta, hermano. En Juan, luz y amor van igual. Yo soy luz de este mundo cuando yo ando en el amor de Dios, amando este mundo como Dios los ama. ¿Ve? Y cuando yo ando ese amor, el que es objeto de mi amor, automáticamente va a darse cuenta de que no está bien. Como lo mencionó el domingo pasado. Finalicemos con lo que Pablo enseña en 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, y esto erais algunos, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Conclusión, hermanos. Por lo tanto, después de haber visto estas enseñanzas de la Biblia que nos hablan del amor incondicional de Dios, primeramente del Señor Jesús, luego del apóstol Juan y luego del apóstol Pablo, concluimos que debemos amar a los pecadores y entre ellos a los homosexuales con el mismo amor incondicional con el que Dios los ama a ellos. Como Dios los ama a ellos, también nosotros los amamos a ellos. Pero apartándonos de los pecados que ellos practican. Dios ama al pecador, pero no ama sus pecados. Amén. ¿Estamos claritos? ¿Cómo vamos a amarlo?